Estás avergonzando a todos aquí, mamá. Las palabras de mi hijo Rodrigo cortaron el aire del restaurante 5 estrellas como una cuchilla. Sentí como cada par de ojos en la sala se volvía hacia mí. 74 años. Cabello blanco recogido en un moño elegante. Y allí estaba yo, siendo destrozada públicamente. ¿El crimen? Susurrar mi preocupación sobre la 5ª botella de champán Dom Perignon. $300. Cada botella. La cuenta ya superaba los $2.500. Dinero que saldría de mi cuenta. Como siempre. Camila, mi nuera, sonrió detrás de su copa de cristal. Una satisfacción cruel en sus ojos. Doña Margaret, su suegra, que había pagado el viaje pero no las comidas extravagantes, me observaba con las cejas levantadas. Juicio silencioso. El camarero apareció para limpiar el vino que Rodrigo había derramado en un gesto dramático. Evitó mirarme, como si mi humillación fuera una enfermedad contagiosa. Sostuve la servilleta de lino entre dedos que temblaban, mirando mi plato de langosta a medio terminar, y sentí que algo dentro de mí, que se había estado doblando durante 40 años, finalmente se rompió, como una rama seca bajo un peso imposible. Pero lo que nadie en esa mesa sabía, especialmente Rodrigo con su sonrisa arrogante, es que esa humillación le costaría a él absolutamente todo. Si alguna vez has pasado por algo parecido con alguien de tu familia, déjalo en los comentarios. Porque mi historia te va a sorprender. Porque necesitas entender quién era yo realmente. No la mujer frágil que ellos veían. 74 años de vida. Comencé como asistente de contabilidad en 1968, ganando un salario que apenas pagaba el alquiler. Terminé como directora financiera de una multinacional. 43 años de carrera. Salario de 6 cifras. Construí un imperio silencioso. 3 propiedades. Primera, la mansión donde yo vivía. Comprada por $350,000 al contado en 2015 durante la crisis inmobiliaria. Valor actual, $1.5 millones. 4 suites, condominio cerrado. Segunda, apartamento de 3 habitaciones en un barrio noble. Alquilado por $2.500 mensuales. Tercera, local comercial en zona valorizada. Alquilado por $1.800 mensuales. Mi ingreso mensual, $7.500. Jubilación más alquileres. Ese dinero debería garantizar mi vejez lujosa. Viajes que siempre postergué. Hobbies que nunca me permití tener. Seguridad financiera que pocas mujeres de mi generación consiguieron. Pero la realidad, la mayor parte de esos recursos estaba siendo drenada por un hijo parásito y una nuera manipuladora, que transformaron mi amor maternal en una fuente inagotable de financiamiento. Rodrigo, mi único hijo, 40 años, trabaja en la empresa de la familia de Camila. Cargo inventado, gerente de desarrollo. Traducción: almuerzos largos y reuniones donde no se decide nada. Salario: $3.000 mensuales, que desaparecen antes del día 15. Pero $3.000 no era el único dinero que Rodrigo gastaba, porque él tenía acceso a mis recursos, a través de una manipulación sistemática que aprendió desde la adolescencia. En los últimos 5 años viviendo en mi casa, lo calculé mentalmente, tantas veces que perdí la cuenta. $185,000. Déjame repetirlo. $185,000. Préstamos que nunca pagó. Cuentas que prometió dividir pero nunca dividió. Compras en MI tarjeta adicional. Inversiones en negocios que nunca se materializaron. Autos que chocó y yo pagué las reparaciones. Camila, 36 años. Entró en su vida hace 6 años, una obra maestra de manipulación disfrazada de feminidad inofensiva. Ella vio en Rodrigo no a una pareja, sino a un proyecto, un hombre fácilmente moldeable con una madre rica. Lo vi en su tercera visita a mi casa, cuando ella accidentalmente vio mi extracto bancario dejado sobre la mesa. Sus ojos brillaron, y yo, ingenua, pensé que era amor. ¿La boda? $60,000 pagados por mí. Porque Rodrigo lloró. Lágrimas genuinas diciendo que no podía comenzar la vida conyugal endeudado,
que sería vergonzoso no poder darle a la novia una boda digna. Es solo una vez en la vida, mamá. Significaría todo para mí. Y yo pagué, porque el amor materno atropelló completamente mi sentido común. ¿La mudanza a mi casa? Temporal, dijo él 6 meses después de la boda. El dueño del departamento quiere vender. El mercado de alquileres está imposible. ¿No sería más inteligente ahorrar viviendo aquí? Tienes habitaciones de sobra. Yo dudé. Mi instinto gritaba: trampa. Pero la soledad de la viudez y sus promesas sobre la temporalidad y la división de gastos vencieron la resistencia que yo debería haber mantenido firme. Las promesas se evaporaron. Tan pronto como el camión de mudanza descargó la última caja, la habitación principal, con el vestidor enorme y la bañera de hidromasaje, aquella que yo usé por solo 1 año, se volvió de ellos. Una pareja necesita más espacio, argumentó Camila. Elena, tú como persona sola estarías perfectamente cómoda en la habitación más pequeña. Me mudé a esa habitación del fondo, con muebles que cabían mal en el espacio reducido. Dormí esa primera noche en una cama más pequeña, escuchándolos a ellos reír en la sala, sobre cómo redecorarían mi casa entera, al gusto de ellos. ¿Cuentas que serían divididas? Jamás lo fueron. Siempre había una crisis, una emergencia, un cliente a punto de cerrar un gran negocio. ¿Podría mamá cubrir este mes? Te pago el doble después. El después nunca llegaba. Cuenta de luz. Antes de ellos, $150. Con ellos, $450. Agua. Antes, $80. Con ellos, $300. Mercado. Antes, $600. Con ellos, $1,800. A lo largo de 5 años me transformé, de dueña de mi casa, en empleada no remunerada que también financiaba la operación entera, limpiando sus baños, cocinando comidas que comían sin agradecer, pagando cuentas que llegaban a mi nombre, pero beneficiaban principalmente a los ocupantes, que trataban mi generosidad como un derecho adquirido, en lugar de un privilegio que podría ser revocado. Y entonces vino el viaje al resort, donde Rodrigo finalmente reveló lo que siempre pensó, pero había mantenido escondido detrás de actuaciones ocasionales de hijo devoto. Rodrigo no se detuvo en aquella primera frase. Se inclinó sobre la mesa, voz calibrada a un volumen que garantizaba que las mesas vecinas captaran cada palabra. ¿Crees que porque me criaste eso te da derecho a controlar mi vida para siempre? Yo no pedí nacer, mamá. Cada palabra era una puñalada. Tú elegiste tenerme. Entonces asumiste la obligación de proveer todo lo que yo necesitara. No puedes ahora estar cobrando como si hubieras hecho favores especiales. La lógica distorsionada era tan absurda que casi me río. Mi hijo de 40 años argumentando que yo debía mantenerlo eternamente, porque decidí dar a luz 4 décadas atrás. Camila tocó su brazo, un gesto que parecía apaciguador, pero yo lo reconocí como un aliento disfrazado. Amor, dijo ella mirando alrededor, garantizando que la audiencia estaba prestando máxima atención. Creo que tu madre está cansada. Tú sabes cómo es. Las personas de edad avanzada se confunden, se desorientan cuando salen de la rutina. Mi estómago se revolvió. Los cambios pueden causar desequilibrios cognitivos en los ancianos. La sugerencia clínica de demencia senil flotó en el aire, como un veneno invisible. Doña Margaret asintió estando de acuerdo, como si Camila hubiera hecho una observación médica válida, en lugar de fabricar una excusa conveniente para silenciarme. Tal vez deberíamos realmente considerar una evaluación geriátrica cuando volvamos. Camila continuó, como si discutieran sobre un paciente ausente, como si yo no estuviera sentada allí. Existen instituciones excelentes, especializadas en cuidar de ancianos que ya no pueden vivir solos, con seguridad. Mi estómago se revolvió violentamente, y entendí con súbita claridad, aterradora. Aquello no era solo una humillación aislada, era un reconocimiento estratégico del terreno. Ellos estaban construyendo una narrativa pública, de incompetencia mental mía, para eventualmente justificar un pedido de tutela legal, que le daría a Rodrigo el control legal
sobre mis propiedades, mis finanzas, mi vida. Camila probablemente había investigado. Sabía exactamente qué palabras usar, qué imagen plantar en los testigos, para que cuando hicieran el movimiento legal posterior, tuvieran base. Él estaba preocupado por su madre, que claramente no estaba bien mentalmente. Pero lo que Camila no sabía es que ella acababa de cometer el error que le costaría todo. El camarero trajo la cuenta. Rodrigo tomó mi tarjeta adicional, $2,800 de comida, que sirvió principalmente como escenario para una destrucción psicológica planificada. Firmé el comprobante con una mano que temblaba, viendo un valor que representaba casi el salario de un mes de un trabajador promedio, siendo gastado en una cena donde fui tratada como menos que humana, y sentí la última conexión emocional con mi hijo. Comenzar un proceso de muerte lenta, pero irreversible. Era Camila, voz profesional y fría, como gerente de hotel entregando noticia de cancelación. Doña Elena, Rodrigo y yo conversamos. Creemos que es mejor que usted vuelva a casa hoy. Ya cambiamos su pasaje para el vuelo de las 9. El auto la pasará a buscar a las 7:30. Mi voz salió pequeña. ¿Por qué? Camila suspiró, con una paciencia exagerada, como profesora explicando lo obvio a una alumna particularmente lenta. Después de la escena vergonzosa que hizo ayer, ¿yo hice una escena? ¿Yo? Claramente el resort está siendo demasiado estresante. No queremos arriesgar otro episodio, que sería embarazoso para todos. La reescritura de la realidad era tan descarada, que tenía una calidad casi impresionante. Voy a mandar el desayuno a su habitación, ya que no tendrá tiempo de bajar al restaurante, como si estuviera haciéndome un favor, en lugar de ejecutando una expulsión, de la mujer que financiaba el viaje entero. Por favor, esté lista a las 7:30 puntualmente. La llamada terminó, antes de que yo pudiera responder, antes de que yo pudiera protestar, o cuestionar, o hacer cualquier cosa que una persona con la dignidad intacta haría. Comenta ahí, ¿alguna vez tuviste que tragarte una mentira descarada así? Porque lo que hice después, nadie se lo esperaba. Hice la maleta mecánicamente, colocando ropas que Camila había elegido, y que nunca reflejaron mi gusto. La van del hotel llegó puntualmente. Miré hacia atrás una última vez al salir, viendo el edificio blanco imponente contra el cielo azul, que se burlaba de la oscuridad interior que yo sentía, y supe con certeza absoluta: nunca volvería a aquel lugar. En el avión, 5 horas de vuelo. Pedí vino a las 10 de la mañana, ignorando la mirada juzgadora de la azafata. Bebí 2 vasos de líquido ácido que quemaba la garganta. Y finalmente me permití procesar la magnitud completa de lo que había sucedido. Humillación pública por el hijo que crié con sacrificios, que él nunca reconocería. Tratada como senil cuando me atreví a cuestionar gastos, de mi propio dinero, expulsada de un viaje que yo misma financiaba, como una niña mal portada. La rabia que comenzó a crecer no era caliente, no era explosiva, era fría, cristalina. El tipo de rabia que construye planes metódicos, en lugar de romper platos impulsivamente, que espera el momento perfecto, porque la venganza servida fría es infinitamente más satisfactoria que una reacción emocional inmediata. Pensé en mi casa. Mansión de $1.5 millones, que Rodrigo trataba como propiedad de él, y me di cuenta. Pasé 5 años siendo prisionera, en mi propia propiedad, rehén emocional y financiera, de un hijo que aprendió que el lloriqueo correcto siempre resultaba en mamá abriendo la billetera. $185,000 en 5 años, número probablemente conservador, porque no incluía 1,000 pequeñas expensas, que sumaban fortunas cuando se acumulaban. Pensé en cómo me incliné cada vez más bajo, intentando caber en un espacio cada vez más pequeño, en mi propia casa, aceptando una habitación minúscula, trato de empleada, erosión sistemática de dignidad, porque la alternativa de la confrontación parecía más aterradora que la acomodación continua, de un abuso escalando gradualmente. Y entonces cristalizó dentro de mí la decisión que cambió todo. No más,
No más inclinarse, no más aceptar, no más perdonar lo imperdonable, bajo la excusa de preservar la paz familiar, que beneficiaba solo a los abusadores. Cuando el avión aterrizó con una sacudida, yo ya no era la misma mujer, que había embarcado hacía 8 días, con esperanzas patéticas, de que el viaje acercaría a la familia. Yo era una mujer con una misión clara, víctima en proceso de transformación, en una fuerza que usaría cada herramienta legal disponible, para recuperar no solo la casa, sino la vida entera, que permití que fuera robada, mientras estaba ocupada siendo la madre perfecta, para un hijo que creció confundiendo perfección con derecho adquirido, y Rodrigo volvería de vacaciones en 4 días, para descubrir que el mundo como lo conocía había sido permanentemente puesto de cabeza. 15:15 de la tarde, martes. La primera cosa que hice al entrar en la casa silenciosa, llamé al cerrajero de confianza, el señor Almeida, que había hecho servicios a lo largo de los años. Señor Almeida, necesito cambiar todas las cerraduras hoy. Mi voz salió firme, decidida. Cuanto antes mejor. ¿Cuánto cuesta? Él dudó solo un segundo. Puedo estar ahí en 1 hora. Con cerraduras digitales de alta seguridad. $1,200 el conjunto completo. Imposibles de forzar o duplicar. Perfecto, respondí sin dudar, porque la seguridad no tenía precio, comparada con la alternativa de Rodrigo teniendo acceso permanente. Mientras esperaba al cerrajero, comencé un trabajo metódico. Catalogar todo en la casa que pertenecía a los ocupantes no autorizados, a punto de ser permanentemente removidos. Entré al vestidor de la habitación principal, aquel que había sido mío, pero cedí bajo presión 5 años atrás. Estaba explotando con ropa de Camila, vestidos de marca con etiquetas todavía colgando. Mi 1,500, $2,000 cada uno, comprados con MI dinero, zapatos en cajas apiladas, $300, $500 el par, bolsos de marca que reconocí de revistas, $3,000, $5,000 cada uno. Fotografié todo, creando un inventario visual, que la abogada apreciaría como evidencia. La oficina de Rodrigo, computadora gaming, $4,000, silla ergonómica, $1,500, necesidad médica, había alegado él, mesa de diseñador, $2,000, televisión de 75 pulgadas, $3,000, sistema de sonido, $2,000, consola con juegos, $600. Su baño era un santuario de productos de belleza, costando pequeñas fortunas. Total documentado, 223 fotos. El señor Almeida llegó puntualmente, trabajó eficientemente, cambiando la cerradura de la puerta principal primero, después puertas laterales, finalmente garaje. Cada cerradura ahora tenía un código de 6 dígitos, que solo yo conocería. Sistema enviando notificación a mi celular, siempre que alguien digitara el código. «Doña Elena», dijo Almeida mientras instalaba la última cerradura. «¿Está todo bien?» Conozco a la señora desde hace años, y nunca la vi tomar una medida tan drástica. Miré al hombre que había visto a Rodrigo y Camila a lo largo de los años, que probablemente había notado la transformación, de hijo visitante, en ocupante permanente tratando a la dueña como empleada. Me estoy protegiendo, señor Almeida, de personas que olvidaron que esta es mi casa, no de ellos. Me cansé de ser prisionera, en una propiedad que compré con 40 años de trabajo honesto. Él asintió comprendiendo, porque había visto suficiente de la humanidad, en décadas haciendo servicios, para saber que las familias podían ser más abusivas que los extraños. Fase 2. Remoción física. Cuando el cerrajero se fue, comencé la segunda fase, físicamente exhaustiva, pero psicológicamente catártica. Remover todo lo que pertenecía a Rodrigo y Camila. Comencé con la ropa, arrancando de las perchas, doblando cuidadosamente, porque décadas de educación no desaparecen, solo porque finalmente encontré el coraje. Resultado: 8 maletas grandes, 16 cajas, cada una demasiado pesada para cargar. Entonces las arrastraba, empujando con esfuerzo,
que hacía que mis rodillas artríticas gritaran protesta, que ignoré, porque el dolor físico era nada, comparado a años de dolor emocional. 3 horas y media después, mi espalda imploraba descanso, mis manos temblaban de agotamiento, pero el trabajo estaba completo, todas las cajas y maletas alineadas en el garaje, cada una etiquetada con mi letra prolija. Porque hacer lo correcto no dependía de que los destinatarios merecieran cortesía. La casa transformada respiraba por primera vez en 5 años, vacía de su presencia opresiva, pero llena de posibilidades, de lo que podría llegar a ser. La llamada final esencial. 20:15 de la noche, manos aún temblando levemente. Marqué el número. Doctora Beatriz Fernández. Soy Elena Carvalho del grupo de lectura. No sé si se acuerda, pero estoy en una situación difícil, necesitando desesperadamente una abogada, especializada en derecho de familia y propiedad. La voz profesional se suavizó, con reconocimiento y preocupación genuina. Elena, claro que me acuerdo. Siempre tenías perspectivas interesantes sobre los libros. ¿Qué está pasando? Resumí en 5 minutos quirúrgicos. Hijo viviendo en mi casa 5 años, sin contribuir financieramente. $185,000 transferidos o gastados en beneficio de él en ese periodo. Humillación pública reciente que finalmente rompió mi capacidad de tolerar el abuso. Cerraduras cambiadas, hoy, en preparación para la confrontación cuando regrese de viaje. En 4 días. Silencio de 3 segundos. Entonces, la doctora Beatriz respondió, con una firmeza que hizo que algo se relajara dentro de mí. Hiciste exactamente lo correcto, Elena. Y voy a ayudarte a construir una protección legal tan fuerte, que cuando tu hijo vuelva furioso y se dé cuenta de que perdió el acceso, descubrirá que no tiene base legal alguna para hacer absolutamente nada al respecto. Ven a mi oficina mañana a las 9. Vamos a documentar todo y preparar las notificaciones, que dejarán tu posición cristalina y legalmente incontestable. Colgué el teléfono y por primera vez en años sentí algo parecido a la esperanza real. Dormí esa noche en la habitación principal reclamada, en una cama que era mía, en una casa que era mía, y por primera vez en meses dormí la noche entera, sin despertar con ansiedad corroyendo el estómago, o el sonido de personas que no me respetaban, usando espacios que no les pertenecían. Si me estás apoyando, deja un en los comentarios y activa la campana porque la confrontación que viene ahora es épica. 9:40 de la mañana. Miércoles la doctora Beatriz abrió la puerta puntualmente. Mujer de unos 55 años, cabello gris con corte moderno, gafas de armazón rojo. Expresión combinando profesionalismo con empatía. Entra, Elena. Vamos a conversar sobre cómo recuperar tu vida. Le conté todo cronológicamente, a pesar de que las emociones gritaban para ser validadas primero. Le di hechos. Viudez a los 33 años. Carrera construida de asistente a directora financiera. 43 años. 3 propiedades valiendo juntas más de $2 millones. Ingreso mensual de $7,500, siendo sistemáticamente drenada. Rodrigo que nunca desarrolló independencia, porque yo siempre lo rescataba. Camila entrando y transformando la dinámica, de mala a tóxica. Ellos mudándose con promesas que se evaporaron instantáneamente. Humillación en el resort, ser enviada lejos, de un viaje que yo financiaba. Entender que su plan era construir una narrativa de incompetencia mental para eventualmente pedir la tutela. La doctora Beatriz tomaba notas ocasionales, pero principalmente escuchaba, con atención total, asintiendo para animarme, no interrumpiendo, incluso cuando mi historia se extendía, hacia territorio de abuso emocional, que tal vez no fuera estrictamente legal, pero era completamente relevante para el contexto. Cuando terminé, ella colocó la pluma en la mesa. Se inclinó hacia adelante, con expresión de rabia controlada, de quien había visto el patrón repetirse demasiado. ¿Qué has hecho ya?
tono sugiriendo que sospechaba, que yo no había venido solo a llorar, sino a actuar. Relaté el cambio de cerraduras y la remoción de pertenencias, decisión de no permitir más la entrada, sin permiso explícito. La doctora Beatriz sonrió, expresión iluminando el rostro entero. Excelente, Elena. Tomaste control de propiedad legalmente tuya. Esa es una base sólida. Ahora vamos a construir protección alrededor, para que cuando Rodrigo vuelva furioso, estés completamente blindada y él no tenga base legal para hacer nada. La estrategia. Ella sacó un papel, esbozando la estrategia con la eficiencia de un general planeando una campaña. Primero, documentar todo, toda transferencia financiera en los últimos 5 años, todo préstamo no pagado, toda cuenta pagada sola, a pesar del acuerdo de división. Segundo, hacer notificación extrajudicial formal, comunicando que él ya no vive allí, no tiene derecho de entrada. Cualquier invasión será tratada como violación de propiedad. Tercero, preparar pedido de cobro de valores no pagados. En caso de que decida escalar a una batalla legal, si quiere jugar sucio, mostraremos exactamente cuánto debe. Sentí el espacio expandiéndose en mi pecho, donde antes había solo una presión constante. ¿Eso es posible? Mi voz salió pequeña. ¿Él no puede decir que vive allí hace 5 años? ¿Entonces tiene derecho? La doctora Beatriz negó con la cabeza firmemente. Él vivía por tu generosidad, no por derecho legal. La casa está a tu nombre, comprada con tu dinero, antes de que él fuera adulto. Él nunca contribuyó para la adquisición, impuestos o mantenimiento significativo. El comodato familiar no genera derecho real sobre el inmueble, especialmente cuando no hay contrato formal, y él no cumplió obligaciones que prometió. Además, la doctora Beatriz continuó, el tono volviéndose más afilado. Si intenta presionar a través de amenazas o intimidación, eso caracteriza violencia patrimonial y abuso al adulto mayor. Ambos delitos, que las autoridades toman muy en serio, con consecuencias severas. Absorbí la información como una planta seca recibiendo agua, cada palabra alimentando un coraje aún frágil. Pasamos 2 horas construyendo el caso, con meticulosidad arqueológica. Saqué extractos bancarios que había traído, meses de transferencias para Rodrigo, pagos de cuentas que deberíamos dividir, compras en la tarjeta adicional, variando de razonables a obscenas. La doctora Beatriz calculaba en una planilla. Cuando llegamos al total, incluso la abogada que había visto todo, pareció chocada. $185,000 en 5 años, Elena. Eso es robo sistemático, disfrazado de ayuda familiar. ¿Quieres recuperar ese dinero? Pensé por un momento largo. No porque dudara, sino porque estaba calculando. ¿Qué tipo de justicia quería? ¿Qué tipo de cierre necesitaba? Para seguir adelante, quiero que él sepa exactamente cuánto tomó de mí. Mi voz salió firme, clara, como una campana de cristal. Quiero documentado legalmente, de forma que él no pueda reescribir la historia, diciendo que fui una mala madre que nunca le dio nada. Quiero evidencia irrefutable de quién fue el parásito real en esta relación. Si él paga de vuelta, genial. Pero honestamente, el dinero no es ni siquiera el punto principal. Es reconocimiento. Es la verdad registrada permanentemente, donde él no puede distorsionarla con manipulación. La doctora Beatriz comenzó a redactar documentos allí mismo, dedos volando sobre el teclado, explicando cada pieza de la estrategia legal. La notificación extrajudicial sería entregada por un oficial de justicia, tan pronto como Rodrigo volviera de viaje. Imposible de ignorar, o fingir que no recibió. Es importante que entiendas. La doctora Beatriz pausó la escritura. Me miró directamente a los ojos, con una seriedad que no permitía malentendidos. Rodrigo va a reaccionar muy mal. Probablemente extremadamente mal. Porque los hombres acostumbrados a usar mujeres como recursos raramente aceptan pacíficamente. Cuando el recurso dice no por primera vez, él va a intentar culparte.
Dirá que estás siendo cruel, irracional, senil. Posiblemente intentará usar culpa y manipulación emocional, que funcionó tan perfectamente por tantos años, que se volvió una herramienta automática. Puede intentar involucrar a otros familiares, para presionarte, alegando que estás teniendo un episodio psicótico y necesitas intervención. Puede esparcir historias en las redes sociales, pintándose como víctima de madre abusiva. Puede hasta intentar presión física o amenazas veladas, esperando que cedas por miedo, como siempre cediste antes. Miré a la abogada, con ojos que habían visto mucho, y finalmente aprendido la lección más importante, sobre establecer límites no negociables. Lo sé, dije con una calma que venía de haberlo procesado completamente. Durante el vuelo de regreso, y por primera vez en 40 años, estoy preparada para soportar la tormenta, porque la alternativa de continuar siendo abusada es literalmente insostenible. Prefiero enfrentar su rabia ahora, que tener que continuar viviendo como prisionera. En mi propia casa, cuando salí de la oficina a las 11:45, cargaba una carpeta con copias de todo lo que había firmado, cronograma de los próximos pasos, y la tarjeta de la doctora Beatriz, con su número de celular personal escrito atrás, con instrucción de llamar inmediatamente si Rodrigo hacía cualquier cosa amenazadora. El sol estaba demasiado brillante para la seriedad de lo que acababa de hacer, pero sentí por primera vez en años algo parecido a la esperanza real de que la vida podría ser diferente, mejor, mía nuevamente. Lunes, día del retorno. Pasé el día entero en ansiedad anticipatoria. Su vuelo llegaría a las 20:15. Cada hora que pasaba acercaba el momento de la confrontación inevitable. Tomé un desayuno que no conseguí saborear. Estómago demasiado apretado por el nerviosismo. Verifiqué por 10ª vez que todas las cerraduras estaban funcionando perfectamente. Cámaras grabando correctamente. 20:15. De la noche número desconocido. Dudé. Entonces atendí. La voz de Rodrigo. Irritada, confundida. «Mamá, ¿hay algún problema con las cerraduras? Mi llave no está funcionando. Y Camila necesita usar el baño urgentemente». Mi estómago se hizo un nudo, pero mi voz salió sorprendentemente tranquila. «Las cerraduras están funcionando perfectamente, Rodrigo. Yo las cambié. Ustedes ya no viven aquí». Silencio del otro lado. 3 segundos completos. Entonces él explotó. «¿Qué? ¿Cambiaste las cerraduras? No puedes hacer eso. Yo vivo aquí. Esta es mi casa también. ¿Estás loca?» La palabra loca fue gritada tan fuerte que alejé el teléfono de mi oreja. Al fondo oí a Camila. «¿Qué está pasando?» Voz estridente de pánico real. «No estoy loca, Rodrigo». Mantuve la voz firme. A través de puro esfuerzo de voluntad, estoy ejerciendo un derecho mío, como única propietaria de esta casa, de determinar quién vive aquí. Y decidí que ustedes ya no viven. Sus pertenencias están empacadas en el garaje. Pueden recogerlas mañana entre las 9 y las 17 horas. Después de eso serán consideradas abandonadas. Él comenzó a decir todo al mismo tiempo. Excusas, amenazas, manipulación, intentando todo simultáneamente, con la esperanza de que algo funcionaría, como siempre había funcionado antes. «Mamá, por favor, no hagas esto. Podemos conversar. Siento mucho si te ofendí en el resort. Estaba estresado. No puedes dejarnos en la calle. No tenemos a dónde ir. Eso es crueldad. Eso es abuso al anciano al revés. Voy a llamar a la policía. Y ellos te van a obligar a dejarnos entrar». Respiré hondo, recordando exactamente lo que la doctora Beatriz me había instruido, para decir en ese momento: «Recibirás la notificación extrajudicial mañana, explicando todo legalmente. Cualquier intento de entrar en la propiedad, sin mi permiso, será tratado como invasión, y responderé llamando a la policía. Sugiero que encuentren un hotel para hoy». Colgué, antes de que él pudiera responder, mis manos temblando violentamente.
con la adrenalina de haberlo hecho realmente. De haber dicho realmente no, y mantenido la posición, en lugar de ceder como siempre había cedido, su nombre parpadeando en la pantalla. Corté la llamada y bloqueé su número, y el de Camila, porque las conversaciones productivas ya no eran posibles, si es que algún día lo fueron. Mensajes comenzaron a llegar, de números diferentes, amigos de él, presumiblemente. Primera ola. Elena, abra la puerta inmediatamente. Esto es absurdo. Segunda ola. Por favor, doña Elena, sea razonable. Ellos no tienen a dónde ir. Tercera ola. Se va a arrepentir de esto. Vamos a demandarla por todo. Leí cada mensaje, con distanciamiento clínico, de un científico observando reacciones de un experimento, viendo patrones de manipulación que funcionaron por décadas, finalmente expuestos, como intentos patéticos de recuperar el control, que ya se había escapado completamente. No respondí ningún mensaje, pero guardé todos, como evidencia, que la doctora Beatriz apreciaría. Mi corazón saltó a la garganta. Las cámaras mostraron a Rodrigo y Camila en la puerta, con maletas todavía, obviamente viniendo directo del aeropuerto. Un Uber esperaba en la calle, luz interna encendida. Rodrigo tocó el timbre insistentemente, por 2 minutos completos, patrón frenético, que hacía que el sonido resonara por la casa, como alarma de emergencia. Mientras gritaba a través de la puerta, «Mamá, abre esta puerta ahora. No puedes hacer esto. Vivo aquí hace 5 años. Tengo derechos. Estás teniendo un brote psicótico y necesitas ayuda. Voy a romper esta puerta. Si no abres en 10 segundos». Tomé mi teléfono. La mano temblaba, pero conseguí marcar el número de emergencia con precisión, de una práctica que nunca había tenido antes. «Necesito policía en mi residencia». Mi voz salió notablemente tranquila. Para la operadora. «Mi hijo está intentando forzar la entrada en mi propiedad, después de haber sido informado que no vive más aquí. Tengo miedo de que se vuelva violento». Di la dirección. Información adicional que la operadora pidió. Entonces me senté en un sofá distante de la puerta, observando a través de la cámara, mientras Rodrigo continuaba su actuación, de hijo tratado injustamente. Camila intentó un enfoque diferente, voz subiendo a un falsete lloroso, que probablemente había practicado. «Doña Elena, por favor, piense en lo que está haciendo. Somos familia. ¿Realmente quiere acabar con nuestra relación? ¿Por un malentendido tonto? Podemos resolver esto conversando. Como adultos civilizados. Solo déjenos entrar. Y prometo que escucharemos su perspectiva con mente abierta». La actuación era impresionante, pero yo ya conocía todos los trucos, décadas de variaciones, sobre el mismo tema de manipulación, disfrazada de preocupación genuina. La patrulla de policía llegó 7 minutos después, 2 oficiales saliendo, acercándose a la pareja en la puerta. Rodrigo y Camila inmediatamente cambiaron de postura, de agresiva a víctimas confundidas. Abrí la puerta manteniendo la cadena de seguridad, hablando con los oficiales, a través de la rendija de 15 centímetros. «Buenas noches, oficiales. Gracias por venir tan rápido. Esta es mi propiedad. Y estas personas fueron informadas hoy, que ya no viven aquí, pero se están negando a aceptar la decisión». El oficial mayor miró a Rodrigo, hombre de unos 50 años, expresión de haber visto todo. «Señor, ¿esta es propiedad de ella?». Rodrigo intentó explicar sobre vivir allí 5 años. El oficial cortó. «Pregunté si la propiedad está a nombre de ella, señor. No sobre arreglos de vivienda anteriores». Rodrigo dudó. Entonces admitió que sí. La casa estaba a mi nombre, pero él vivía allí. Entonces tenía derechos. El oficial negó con la cabeza. «No es así como funciona la ley, señor. Si ella es la propietaria registrada y está solicitando que salgan de la propiedad, ustedes necesitan salir. Cualquier disputa sobre arreglos de vivienda anteriores necesita ser resuelta civilmente, a través de abogados, no a través de forzar la entrada». «Pero ella es mi mamá», Rodrigo protestó.
con indignación, de quien creía que la relación familiar anulaba la propiedad legal. Ella está teniendo algún episodio y tomando decisiones irracionales. Ella necesita evaluación psiquiátrica, no a la policía validando sus delirios. El oficial me miró, a través de la rendija, evaluando si veía señales de compromiso cognitivo. Mantuve la mirada firme, voz tranquila. Oficiales, tengo 74 años, pero estoy en perfecta salud mental. Tengo una abogada que preparó toda la documentación legal, y estoy simplemente ejerciendo un derecho mío, de determinar quién vive en una propiedad, que compré con mi propio dinero. Mi hijo está acostumbrado a manipularme emocionalmente, y está teniendo dificultades, aceptando que finalmente establecí límites. El oficial asintió. Claramente ya había visto suficientes situaciones similares para reconocer la dinámica. La señora tiene todo el derecho de decidir quién vive en su casa, le dijo a Rodrigo, tono que no permitía argumentación. Sugiero fuertemente que encuentren otro lugar para quedarse esta noche y resuelvan esto a través de canales legales apropiados mañana. Si continúan aquí, voy a tener que llevarlos, por alteración del orden. Rodrigo miró entre los oficiales y la puerta, donde yo estaba visible solo parcialmente, y vi el momento exacto en que él se dio cuenta que esta vez yo realmente no iba a ceder, que jugar a la actuación no iba a funcionar. Cuando tenía ley y autoridad apoyándome. Esto no se acabó, dijo él. Voz llena de rabia mal contenida. Vas a pagar por esto. Voy a demandarte por todo lo que tienes. Voy a contarle a todo el mundo qué tipo de madre eres realmente. Sentí un destello de dolor antiguo, con sus amenazas, pero lo empujé hacia abajo, porque reaccionar emocionalmente era exactamente lo que él quería. Buenas noches, Rodrigo, dije con una firmeza, que me sorprendió hasta a mí misma. Sus pertenencias estarán disponibles para retiro mañana, de las 9 horas a las 17 horas, conforme a la notificación que recibirás. Cerré la puerta suavemente. Puse los cerrojos nuevos, y me quedé recostada contra la madera sólida, escuchando voces ahogadas afuera, el motor del Uber encendiéndose eventualmente, alejándose, cuando la casa quedó finalmente silenciosa, excepto por el sonido del reloj en la pared y el latido acelerado de mi propio corazón. Me deslicé hasta el suelo, sentándome con la espalda contra la puerta, y me permití llorar. Por primera vez en días. No eran lágrimas de arrepentimiento, sino de alivio, mezclado con duelo, por la relación que finalmente admitía estar muerta. Probablemente hace años. Solo lo había estado negando. Lloré por el hijo que imaginé que él sería, versus el hombre egoísta que él eligió volverse, por la familia que siempre quise, versus la realidad de abuso disfrazado de amor, por décadas de esperanza, que tal vez la próxima vez él cambiaría, versus la aceptación de que el cambio nunca vendría, porque él no veía necesidad de cambiar, cuando su comportamiento actual atendía sus necesidades perfectamente. Eventualmente las lágrimas se secaron, dejando un agotamiento profundo, pero también algo parecido a una paz frágil, primer paso en una jornada larga, pero necesaria, de recuperación. ¿Hice lo correcto o fui demasiado lejos? Deja tu opinión en los comentarios y suscríbete al canal porque el desenlace te va a sorprender. Los próximos días. El oficial de justicia entregó las notificaciones. Rodrigo intentó argumentar. Fue informado que el papel del oficial era solo entregar documentos, no debatir contenido. 14:0. Reacción de Rodrigo Post en Facebook. Larga diatriba manipuladora. Corazón roto porque la madre que amé está teniendo un episodio psiquiátrico. Una abogada depredadora la influenció. Me expulsó sin aviso. Estamos literalmente en la calle, pidiendo oraciones y ayuda financiera. Leí con fascinación mórbida. Hice captura de pantalla de todo. Guardé en carpeta digital. Entonces hice algo que la doctora Beatriz había sugerido. Contrapost público. Publiqué foto de la notificación extrajudicial. Valor de $185,000 en deudas claramente visible.
Escribí simplemente: cuando el amor materno es sistemáticamente explotado por décadas, establecer límites no es crueldad, sino supervivencia. Los números no mienten. A los 74 años aprendí: la familia verdadera no te trata como cajero automático 24 horas. 16:00. Retiro de las pertenencias. Rodrigo apareció con un camión alquilado. 2 amigos para ayudar. Observé a través de las cámaras. Puertas del garaje abiertas remotamente, sin necesidad de encuentro presencial. Ellos cargaron caja tras caja, maleta tras maleta, 2 horas transportando un imperio de cosas inútiles, compradas con mi dinero. Esperaba que una parte de mí sintiera remordimiento o pena viendo a mi hijo cargar toda su vida al camión, pero sentí solo alivio de ver mi espacio siendo vaciado, de su presencia finalmente. Rodrigo miró a la cámara, sabiendo que yo estaba mirando, y gritó lo suficientemente alto para que el micrófono captara: «Te vas a arrepentir de esto. Vas a morir sola y a nadie le va a importar. Destruiste nuestra familia por puro egoísmo, y espero que sea eso lo que pienses. Cuando te estés consumiendo sola en esa casa enorme». Las palabras fueron proyectadas para herir, para plantar semillas de duda y culpa, que crecerían durante noches solitarias futuras, pero descubrí que rebotaron de la armadura que construí a través de semanas procesando el trauma. Yo no era egoísta por establecer límites. No moriría sola peor de lo que ya estaba viviendo, incluso con la casa llena. No destruí la familia, sino que simplemente reconocí que la familia ya estaba destruida por años de abuso unilateral, que finalmente dejé de tolerar. 2 semanas después, la demanda. Rodrigo contrató un abogado. Recibí notificación de demanda, alegaciones absurdas, abandono familiar, apropiación indebida de bienes, daños morales por expulsión humillante, pedido de usucapión parcial. La doctora Beatriz llamó minutos después de que yo recibiera los papeles, voz conteniendo una mezcla de rabia y algo que sonaba casi como alegría, anticipando la batalla legal. Él contrató un bufete mediocre, con reputación de aceptar casos dudosos si el cliente paga por adelantado. Pero honestamente, Elena, él no tiene caso alguno. Esto es un intento de intimidación, y va a fallar espectacularmente, una vez que presentemos la contrademanda, cobrando $185,000 más intereses. El tribunal, audiencia formal. Ambos lados presentarían evidencias. Rodrigo apareció siempre con Camila al lado, vestidos conservadoramente, como si estuvieran uniformados para una actuación, de pareja respetable tratada injustamente. Yo iba acompañada de la doctora Beatriz y ocasionalmente de Marcia cuando necesitaba apoyo extra. Su abogado usó lenguaje florido sobre vínculo sagrado familiar roto, por decisión unilateral e irracional, de señora anciana posiblemente bajo influencia indebida, pintando a Rodrigo como hijo preocupado, intentando cuidar de una madre claramente confundida. La doctora Beatriz esperó pacientemente, hasta que él terminó. Se levantó con calma, que era más intimidante que la agresividad, y sistemáticamente destruyó cada alegación. Con precisión quirúrgica, presentó extractos bancarios, mostrando transferencias documentadas, a lo largo de 5 años, correos donde Rodrigo pedía dinero, prometiendo pagar de vuelta, mensajes donde yo cobraba gentilmente, y él daba excusas, fotos de cuentas, todas a mi nombre, pagadas por mí sola, a pesar del supuesto acuerdo de división. Presentó el testimonio del cerrajero, confirmando que solicité el cambio de cerraduras, lúcida y determinada, explicando la situación de hijo que me explotaba. Testimonio de vecinos, sobre haber presenciado a Rodrigo tratándome con falta de respeto. Informe psiquiátrico, mostrando que yo estaba completamente competente, sin señales de demencia o compromiso cognitivo. Y entonces vino la pieza de resistencia. Video de la cámara de seguridad del restaurante La Dorta. Beatriz lo había conseguido a través de un abogado local. Grabación antes de que fuera borrada.
Aunque no tuviera audio, el lenguaje corporal era devastador. Rodrigo claramente gritando, yo encogiéndome, Camila sonriendo mientras doña Margaret observaba, camareros incómodos, otros clientes mirando, yo llorando silenciosamente. La imagen era más poderosa que 1000 páginas de testimonio, evidencia visual de dinámica de abuso, que explicaba completamente por qué finalmente reaccioné. La jueza observó en silencio, que se volvió más tenso a cada segundo. Cuando terminó, ella miró a Rodrigo, con una expresión que reconocí como madre, decepción profunda, mezclada con desdén. La decisión. La jueza pidió un intervalo de 15 minutos. Volvió con la decisión ya formulada. Leyó con voz firme. La demanda de Rodrigo es denegada con perjuicio, significando que él no puede reabrirla. Sus alegaciones son infundadas y contradichas por el peso de las evidencias, mostrando que él sistemáticamente explotó a su madre financieramente, por años. En cuanto a la contrademanda de Elena, ordeno a Rodrigo responder formalmente, dentro de 30 días, y establezco audiencia para octubre, donde necesitará mostrar causa, por la cual no debería ser obligado a pagar $185,000, que las evidencias sugieren fuertemente que debe. Además, la jueza impuso una orden de restricción temporal, prohibiendo a Rodrigo contactarme directamente o llegar a menos de 100 metros de mi propiedad, excepto para audiencias ordenadas por el tribunal. El alivio que sentí fue físico, como un peso literal siendo levantado, de hombros que cargaron tanto tiempo, que había olvidado cómo se sentía una postura recta. La doctora Beatriz apretó mi brazo, con sonrisa de victoria profesional. Salimos del tribunal para encontrar a Marcia esperando, con abrazo y palabras de celebración. Rodrigo pasó por nosotras en el pasillo, evitando mirar. Camila pegada a él, con expresión de rabia mal contenida. No sentí triunfo, sino una tristeza sorda, por el desperdicio de todo, por la relación que podría haber sido, si él hubiera elegido ser una persona diferente. Pero la tristeza fue templada con aceptación, de que no puedes forzar a las personas a crecer o cambiar. Solo puedes controlar tus propias reacciones y decisiones. Y yo finalmente había hecho la elección de poner mi propio bienestar por encima de las expectativas sociales, de que las madres deben sacrificarse infinitamente. El acuerdo final. Semanas después la oferta de acuerdo vino. Rodrigo pagaría $90,000, siendo $20,000 inmediatamente, el resto en cuotas de $1,500 mensuales, por 46 meses. Renunciaría a cualquier reclamo futuro, sobre propiedades o herencia. Aceptaría una orden permanente de no contacto. Consulté con la doctora Beatriz sobre aceptar o contraofertar. Entonces, una complicación inesperada surgió. Camila presentó una solicitud de divorcio, alegando que Rodrigo mintió sobre su situación financiera. La hipocresía era espectacular. Mujer que participó activamente de la explotación, ahora pintándose como víctima secundaria. Decidí aceptar el acuerdo, no porque $90,000 fuera justo, en comparación con los $185,000 que la documentación probaba, sino porque la libertad emocional de cerrar el capítulo valía más que el valor monetario adicional. Firmamos los papeles en septiembre, Rodrigo pareciendo años más viejo que 2 meses atrás. La única cosa que él me dijo directamente, durante la ceremonia de firma, fue un susurro amargo. Espero que valga la pena perder a tu único hijo. Lo miré a los ojos, por primera vez en semanas, y respondí con la verdad, que finalmente había aceptado completamente. Yo no perdí un hijo, Rodrigo. Finalmente admití que nunca tuve el hijo que imaginaba tener. Apenas tuve una ilusión, mantenida a través de negación, y esperanza infundada de que cambiarías. Tú hiciste elecciones que destruyeron nuestra relación, no yo estableciendo límites, que siempre deberían haber existido. Hoy,
3 años después, tengo 77 años ahora, y vivo una vida que no podría haber imaginado. Aquel día en el restaurante, cuando estaba siendo destrozada públicamente. Las mañanas comienzan cuando mi cuerpo quiere despertar, sin alarma exigiendo productividad, para beneficio de otros. Tomo café elaborado o simple, dependiendo del humor, no de expectativas. La casa que fue campo de batalla se transformó en santuario. Cada habitación ahora refleja mi gusto, sin compromisos para acomodar preferencias, de ocupantes no autorizados. La habitación principal con vestidor enorme es mía nuevamente, repintada en el azul sereno que siempre me gustó, pero Camila había ridiculizado. Ropa de cama lujosa que elegí, simplemente porque me gustó, sin considerar el precio. La antigua oficina de Rodrigo se volvió taller de arte, mesa ancha para acuarelas, estantes para suministros, silla posicionada cerca de la ventana, con luz perfecta para tardes de pintura. Comencé clases semanales y descubrí que la habilidad de la juventud no había desaparecido. Apenas se había quedado dormida. Pinté paisajes principalmente, escenas de paz y belleza, que servían como antídoto visual para años de toxicidad. Algunas fueron exhibidas en una muestra local. 2 se vendieron a extraños, que apreciaron el trabajo, sin conocer la historia de la artista. El grupo de lectura se expandió. Encuentros semanales con 6 mujeres. Discusiones sobre libros, frecuentemente transformándose en conversaciones sobre la vida, elecciones, arrepentimientos, celebraciones, encuentros que valoro, como algunos de los momentos más ricos de mi vida. Hice amistad con Teresa, mujer de 69 años, recientemente viuda, navegando su propia jornada de redescubrir identidad, fuera del papel de esposa y cuidadora. Conectamos sobre experiencias, de haber vivido para otros por tanto tiempo, que olvidamos vivir para nosotras mismas. Viajé. Primero viaje pequeño de fin de semana, a 3 horas de distancia, sola deliberadamente, porque necesitaba probarme a mí misma, que podía. Después, viaje internacional. Portugal, que siempre quise visitar, pero nunca había justificado el gasto. Cuando Rodrigo siempre necesitaba algo más urgente. 2 semanas en octubre, visitando Lisboa, Oporto, Sintra, grupo de 8 personas, mayoría mujeres en la franja de 60 y 70, también redescubriendo la aventura. Después de años cuidando de familias, financieramente estoy más estable que nunca, a pesar de no recibir más pagos de Rodrigo. El último pago llegó el otoño pasado, completando su obligación después de 46 meses, porque sin el drenaje constante de él pidiendo dinero. Los ahorros crecen regularmente. Invertí prudentemente con ayuda de un consultor, garantizando seguridad para el resto de la vida. La salud se mantén buena. La presión arterial, que venía subiendo peligrosamente, se estabilizó en números saludables. La artritis en las rodillas molesta menos. Ahora que camino regularmente, el sueño es profundo y restaurador, la mayoría de las noches, en lugar de fragmentado con ansiedad. La médica comentó en el último chequeo, pacientes que establecen límites saludables y reducen el estrés, tienden a vivir más años, con mejor calidad, que aquellos viviendo bajo tensión constante. Observación que me hizo silenciosamente agradecer. La decisión de hace 3 años, que salvó no solo la calidad, sino posiblemente la cantidad de vida restante. ¿Y Rodrigo? Tuve noticias indirectas a través de conocidos mutuos. Él se mudó a un apartamento pequeño, dividiendo con un colega de trabajo. Él fue promovido en el trabajo, irónicamente, la adversidad finalmente forzando el desarrollo de la responsabilidad que faltó cuando tenía mi red de seguridad. ¿Y doña Margaret? La encontré por casualidad un año después, en la salida de una misa. Parecía más pequeña, más frágil. Cuando me vio, bajó la mirada. La arrogancia del restaurante había desaparecido completamente. Se acercó vacilante y me tomó la mano. «Tenías razón, Elena», susurró con voz temblorosa. «Camila, ella hizo lo mismo conmigo. Me dejó con deudas que tardaré años en pagar.
Fui una tonta ciega por la apariencia. Apreté su mano brevemente y la solté. No hubo necesidad de decir, te lo dije. Su propia vergüenza era un castigo suficiente. ¿Y Camila? Ella tuvo la audacia de aparecer en mi puerta 6 meses después del divorcio, llorando, sin maquillaje, irreconocible, diciendo que Rodrigo la había arruinado, que yo era la única figura materna que ella respetaba. Intentó usar la carta de la soledad femenina. La miré a través de la cámara del interfono, segura detrás de mis portones cerrados. Mi casa es un santuario, Camila, y no se permiten depredadores. No abrí la puerta. Llamé un Uber para ella y volví a mi pintura. Recibí esas informaciones con una ecuanimidad sorprendente. No alegría sádica por su sufrimiento, pero tampoco particular preocupación o impulso de rescatar. Reconocimiento neutral de que él es adulto, viviendo consecuencias de sus propias elecciones y que no es más responsabilidad mía facilitar su existencia. Una parte pequeña de mí, parte que pasó 40 años siendo madre, aún espera secretamente una llamada de él pidiendo disculpas genuinas, sin manipulación, reconociendo el daño que causó, expresando deseo de reconstruir la relación, en bases saludables, de respeto mutuo, en lugar de explotación unilateral. Pero la parte mayor y más sabia reconoce que Rodrigo probablemente nunca llegará a ese nivel de autorreflexión, que los hombres que culpan a otros por sus propios fracasos raramente desarrollan súbita perspicacia sobre patrones destructivos y que esperar un cambio de él era preparación para la decepción, que no necesito más infligirme a mí misma. Las lecciones que aprendí y me gustaría compartir contigo. Que llegaste hasta aquí en esta historia. Primera, el amor verdadero es recíproco, nunca unilateral. Una relación saludable requiere que ambas partes contribuyan, cuidado y respeto, no una persona constantemente dando, mientras otra apenas recibe, sin gratitud o reciprocidad. Segunda, establecer límites no es egoísmo, sino necesidad. Decir no a demandas excesivas no significa que no te importa, significa que reconoces que cuidar de ti misma es prerequisito para ser capaz de genuinamente ayudar a otros, y las personas que se enojan cuando estableces límites razonables están revelando que se beneficiaban de tu falta de límites, no que los límites sean problemáticos. Tercera, nunca es demasiado tarde para cambiar. A los 74 años yo podría haberme resignado a que la vida era lo que era y el cambio era imposible. Pero descubrí que la edad no impide establecer límites, recuperar autonomía y construir una vida satisfactoria. El coraje puede ser encontrado a cualquier edad, cuando el dolor de permanecer en la situación, finalmente, excede el miedo al cambio. Cuarta, la familia biológica no es obligatoriamente familia emocional. Los lazos de sangre crean conexión, pero no obligación de tolerar abuso infinitamente. Y a veces la decisión más saludable es aceptar que la persona que comparte ADN no es capaz de una relación recíproca, y entonces crear familia elegida, de amigos y comunidad, que ofrece amor genuino, que la familia biológica falló en proveer. Quinta, perdonar beneficia principalmente a la persona perdonando, no a la persona siendo perdonada. Cargar rabia y resentimiento envenena solo a la persona cargando, porque la persona que causó el daño original frecuentemente ni está pensando sobre eso. Entonces el perdón es un regalo que te das a ti misma, para liberar peso emocional que impide seguir adelante. No un regalo dado al abusador absolviéndolo de responsabilidad. Y finalmente, la vida puede comenzar nuevamente a cualquier edad. A los 74, 75, 77, descubrí pasiones nuevas, construí amistades profundas, viajé a lugares que soñaba, creé arte que trajo alegría, no solo a mí, sino a otros. Probé que nunca es demasiado tarde para una vida que vale la pena vivir, cuando finalmente te das permiso para colocar tu propio bienestar en la lista de prioridades.
en lugar de siempre dejarlo para el final, después de que todos los otros estén satisfechos. Entonces, ahora que conociste mi historia completa, desde la humillación devastadora en el restaurante, hasta la reconstrucción completa de la vida a los 77 años, ¿qué piensas? ¿Hice lo correcto o fui demasiado lejos? De 0 a 10, donde 0 es, debí haber continuado tolerando el abuso. ¿Y 10 es hice absolutamente lo correcto? Deja tu opinión en los comentarios. Si llegaste hasta aquí en la historia, que probablemente llevó un tiempo considerable, eres el tipo de persona que entiende que las mejores historias no son sobre persecuciones de autos o explosiones, sino sobre el coraje de personas reales, enfrentando situaciones imposibles y encontrando fuerza para cambiar. Y si esta historia resonó contigo, si viste pedazos de tu propia familia o situación de una amiga o tu propia vida en esta narrativa, por favor deja un comentario, compartiendo tu reacción, porque la comunidad se construye cuando las personas hablan verdades difíciles y otros responden con validación y comprensión. Suscríbete al canal si aún no lo hiciste, porque estaremos trayendo más historias sobre personas que encontraron coraje para establecer límites y recuperar vidas. Activa las notificaciones, porque estas historias son liberadas regularmente para una comunidad de personas que entienden que a veces el amor más valiente es aquel que dice no más. Comparte con alguien que puede estar en una situación similar y necesita escuchar que el cambio es posible, que no está sola, que establecer límites no es crueldad, sino supervivencia necesaria. Recuerda, la familia verdadera te trata con respeto. Las relaciones saludables son recíprocas. Tu bienestar importa tanto como el de cualquier otro. Y nunca es demasiado tarde para recuperar la vida que mereces vivir. Hasta la próxima historia. Cuídate a ti misma como cuidarías de la persona que amas, porque mereces ese nivel de cuidado, tanto como cualquier otra persona en tu vida. Fin.